Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. La verdad es que ahora sí que sí, no me podéis discutir que la calidad del canal está llegando a un all-time high porque tenemos nuevo micro, tenemos nueva cámara, tenemos muy buena resolución. Lo que queda son las alertas, las transiciones, los overlays. Estoy preparando pues un pack que vais a flipar, o sea, cuando traiga todo vais a flipar. Así que si os gusta la calidad del canal y queréis apoyar de alguna forma, podéis compartir el vídeo o simplemente podéis dejar vuestro like o también suscribiros. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar ni más ni menos que de Rose, Oasis Network. Creo que es una de las monedas del momento. A nivel personal sí que he invertido, no tan pronto como me hubiese gustado, pero de momento estamos en profit, así que no nos vamos a quejar. Creo que la gran mayoría de personas ahora mismo están en ganancias, ya que la moneda no para de subir. Entonces, vamos a hacer un análisis general tanto de CoinMarketCap como también dentro de los gráficos. Vamos a comparar Rose con BTC y también vamos a comparar Rose contra USDT. Entonces, empecemos con el vídeo porque antes de empezar, Oasis Network. ¿Qué ha hecho que esta moneda, obviamente, aparte de ser un gran proyecto, qué ha pasado, no? Pues al final toda la relación con Facebook y Oasis, al final ya sabéis que podemos tokenizar la data de alguna forma. Esto a Facebook le ha gustado, ya ha dicho, ¿por qué no nos metemos? Al final pues tienen esta asociación que lo que ha hecho es impulsar bastante el proyecto. A nivel página web no vamos a entrar en detalle porque al final pues hay gente que realmente está haciendo vídeos en concreto explicando todo el proyecto, pero al final lo que les interesa a Facebook es esto que tenéis aquí, ¿vale? La tokenización de data. Esto pues al final... habían rumores de que iba a colaborar Facebook, al final no, al final sí, no, se ha dado por supuesto de que van a colaborar, así que es una muy buena noticia. Y bueno, pues en términos generales es una moneda que tiene un market cap ligeramente bajo por lo que es, ¿vale? Tenemos la moneda dentro de bastantes mercados en todos los exchanges principales, Binance, KuCoin, Gate.io, también tenemos aquí CoinList Pro. La única que me faltaría así conocida sería Coinbase, que de momento no está, pero por lo demás creo que es una moneda que ha cubierto prácticamente toda la demanda que tenía. Entonces, cosas que a priori no me gustan, pero que tampoco no hay que alarmarse, es que de momento solamente tenemos el 35% del supply total en circulación. A ver, esto no es que sea lo más peligroso, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta. Simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? Ver sobre todo el vesting de los tokens, ver sobre todo las private sales cuando liberan estos tokens, los unlocks. Esto es importante sobre todo para más o menos ver si realmente merece la pena invertir ahora o esperarse varias semanas a ver si todo el mundo vende y tú luego poder recomprar abajo. Porque muchas personas cuando ven los gráficos y ven estas caídas, sobre todo al inicio del proyecto, tienes que tener en cuenta que estas son las caídas de la gente que ya ha comprado previamente en precio de preventa, en seed sales, y esto lo que hace es que cuando ya llevan un profit interesante, un por 10, un por 20, lo que hacen es vender. Obviamente venden porque han hecho bastante dinero. Y entonces aquí es donde entran los retails, ¿vale? A comprar. Y bueno, pues la verdad es que el proyecto no ha parado de subir, pero hay que ver hasta dónde puede llegar a subir, ¿no? Es por eso que lo que vamos a hacer es un análisis técnico, ¿vale? Un análisis técnico, al final ya sabéis que el fundamental normalmente es quién dirige el precio, pero el técnico nos ayuda a predecir posibles movimientos, ¿vale? Al final ya sabéis que Bitcoin, si tiene una noticia fundamental que afecta a todo el mercado, pues ya puede tener un doble techo que el precio va a seguir subiendo o va a seguir bajando según la situación. Entonces aquí lo que voy a intentar hacer es simplemente pues contaros un poquito lo que yo estoy viendo y cómo lo estoy llegando a interpretar, ¿vale? Entonces, para empezar, esto lo voy a colocar bien, ahí está. ¿Qué estamos viendo? Un gráfico contra Rose BTC. Vale, en este caso lo que estamos viendo clarísimamente es que Rose poco a poco está cogiendo protagonismo dentro del mercado en general de las altcoins y sobre todo está empezando a acercarse a Bitcoin, ¿vale? Digo empezar a acercarse obviamente manteniendo las distancias porque aún le queda muchísimo, pero estás viendo que el rendimiento de Rose por ahora es mejor que el de Bitcoin. ¿Por qué lo sabemos? Porque está haciendo una tendencia alcista, como veis, impulsos, correcciones y ahora impulso y corrección. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que normalmente después de bastante tiempo de consolidación, ¿vale? Incluso de pullback, podríamos decir, el precio consiguió romper y volvemos a entrar en una tendencia alcista. Un pump y una corrección. Una corrección que la verdad es que fue bastante agresiva. Nos llevó más o menos a ¿cuánto de Fibonacci?
por debajo de 0,75. Normalmente un pullback es bastante válido cuando llega entre 0,618 y 0,75, pero como veis en este caso sobrepasamos este rango, ¿vale? Que sería este justamente de aquí. Entonces, como lo hemos roto, pues era peligroso, pero ahí está la media móvil de 200 que apoyó perfectamente el precio. Entonces acumulamos unos días y finalmente volvimos a subir, pullback y otra vez subidón. Obviamente Facebook ha intervenido muchísimo en el precio. Alguna de las velas alcistas que veis es gracias a Facebook, pero igualmente el proyecto, al ser bueno, ya sea por Facebook o por cualquier otra razón, seguirá subiendo, ¿vale? Sobre todo la parte fundamental. Entonces aquí lo que hemos visto es básicamente otro pullback, un retroceso, y ¿dónde hemos ido? Pues hemos ido a 0,618 de Fibonacci, ¿vale? Aquí sí que es la zona óptima y como veis también una gran mecha que nos está indicando de que por mucho que quiere bajar el precio, siempre hay compradores atentos. Entonces esto nos indica bastante fortaleza y finalmente después de un segundo toque, un tercer toque, finalmente caída y luego ya recuperación. Entonces ahora mismo estamos ya llegando a la extensión de Fibonacci de 0,618. ¿Hasta dónde podemos llegar de forma óptima? Pues siguiendo un poco la tendencia del mercado y viendo que Rose se está comportando mejor que Bitcoin, probablemente podamos ir directamente hasta el 1, ¿vale? Hasta el 1 ahora mismo nos queda un porcentaje de un 42% contra Bitcoin. Ojo, contra Bitcoin, que no es contra USDT. Así que yo creo que tiene bastante recorrido por hacer Rose. Lo que pasa que yo a nivel personal, si tuviese que comprar, esperaría a un pullback, porque el nivel histórico nos ha dicho que Rose siempre hace correcciones. Después de un gran crecimiento, siempre hace correcciones. Entonces, ¿qué hemos visto en este impulso? Hizo un 342%. Aquí hemos visto un 190%. Al final esto es como Bitcoin. A más que sube, menos porcentaje hace porque obviamente hay mucho más market cap. Entonces en este caso, por ahora, llevamos un rendimiento, vamos a calcularlo desde el impulso real del todo, que sería aquí y vamos a calcular que llega hasta el 1. Sería un 143%. Si queremos subir un poquito más, ya sería 223. A nivel personal, creo, ¿vale?, que no llegaremos a más de 223, ¿vale? Porque ya sería irse muchísimo más. Pero yo creo que podemos ser optimistas y llegar a un impulso de 144 de Rose contra Bitcoin. A partir de aquí, pues ya podríamos ver una desaceleración, es decir, podríamos ver una tendencia alcista, obviamente con sus pullbacks pequeños intradiarios, y luego otra corrección que nos pudiese llevar a lo mejor hasta el máximo anterior, que es este, ¿vale? Porque estamos haciendo máximos crecientes, ¿vale? Podríamos hacer este hasta aquí, pero sí que es cierto que no hay mucha distancia. Entre este máximo y este máximo vais a ver que la distancia es casi mínima, ¿vale? Entre máximo es un 14%. Pero claro, de este hasta este podría ser de un 53% o incluso, que no creo, de un 105%. Hay bastante. Entonces hay que tener en cuenta que hay diferentes escenarios, pero tiene pinta de que el precio seguirá subiendo y luego tendrá una corrección. Ahí es donde nosotros tendríamos que entrar en el caso de que os apetezca invertir en Rose, ¿vale? Entonces, vamos a ir buscando ahora mismo Rose contra USDT, que lo tenemos justamente por aquí. Os recuerdo que tengo un canal secundario, ¿vale? Que os lo dejaré en una tarjetita por aquí, que subo vídeos de todo tipo, resúmenes de los directos, que hoy vamos a tener directo en el canal, que no lo he dicho, y básicamente analizamos muchas cosas, ¿vale? Y partes de esos análisis, pues luego los subimos en el canal secundario a modo de resumen. Entonces, ¿qué estamos viendo con Rose, ¿vale? Si tiramos hacia atrás el gráfico, ya vemos que al menos en Binance lleva listada más o menos desde el día 19 de noviembre de 2020, por lo que es una moneda que lleva ya en circulación, al menos en Binance, 406 días, más de un año, ya tiene un histórico y por eso podemos empezar a sacar conclusiones. Entonces, ¿yo qué veo ahora mismo? ¿Vale? Podríamos tirar en gráfico mensual, ¿vale? Vamos a poner un mes, veremos simplemente una tendencia clarísimamente alcista, no podemos destacar nada porque al final hemos visto mucho FOMO, hemos visto una corrección importante como todo el mercado y luego pues una continuación alcista que no para de crecer. De hecho, desde el pullback hasta el día de hoy, es una moneda que se ha revalorizado un 829%. Es muchísimo. Entonces, si nos vamos a gráfico semanal, sí que empezamos a ver cosillas. De hecho, yo, por ejemplo, ya podría llegar a trazar pues esta diagonal alcista, ¿vale? Porque de alguna forma tiene un toque en la mecha. El cuerpo de la vela de la semana del día 19, pues parece ser que se aguanta bastante bien. Incluso pues ha llegado a estar por debajo de esta diagonal, pero recuperación rápida dejando mecha y creando una low test que significa cambio de tendencia y efectivamente continuación alcista. Entonces aquí tenemos otro toque, la semana del día 6 de diciembre
y la semana del 20 de diciembre también otro toque. Entonces yo ahora mismo tengo un nivel de soporte diagonal alcista muy importante, que se está respetando por ahora. Entonces tú cuando tienes esto, ¿vale? Ya lo puedes copiar, te vas a gráfico diario, vais a ver que ahora mismo es lo que ya tengo aquí marcado, ¿vale? Esta diagonal, de momento protegiendo muy bien el precio, pero también hay que destacar que, por ejemplo, la media móvil diaria de 50 está actuando súper bien. De hecho, no hace falta que tire mucho más hacia atrás en el gráfico, ¿vale? Pero ya veis que aquí más o menos tenemos un toque, tenemos toque, aquí tenemos todos estos toques. Aquí no la tenemos en cuenta porque realmente ni la toca. Entonces, como no la toca, la que tiene bastante importancia es la media móvil de 20. Ya veis cómo protege bien el precio. Aquí protege bastante bien el precio. Y al final podemos llegar a considerar de que Rose es una moneda que actúa muy bien en cuanto a niveles de soporte y resistencia dinámicos, que son ni más ni menos que las medias móviles, tanto la de 50 como la de 20. Obviamente la de 50 tiene mucho más peso, esto no hace falta ni que lo diga, pero la de 20 también en numerosas ocasiones, como podrían ser estas de aquí, pues se ha respetado bastante bien. Igualmente, ya veis que aquí también se ha respetado, ya veis que por ejemplo en algunos tramos se ha llegado a respetar, aquí yo no lo consideraría, pero aquí muy bien se ha respetado. Entonces, ¿qué hemos de tener en cuenta ahora mismo? Pues las medias móviles. Entonces, cuando tenemos medias móviles, ya veis como el precio más o menos se sostiene, ¿vale? Se sostiene, sí que tiene pequeñas rupturas como podría ser esta zona de aquí, esta zona de aquí, pero en la gran mayoría de los casos siempre acaba recuperando, recupera, y aquí siempre que hemos visto una ruptura, grande mecha, o sea, una gran mecha y recuperación. Tenemos ruptura, recuperación. Entonces, yo ahora mismo, a no ser que tengamos un toque en la media móvil de 50 o de 20, yo no creo que sea necesario comprar, ¿vale? A nivel personal. Entonces, vamos a buscar niveles, porque ahora mismo, si queremos buscar pues un nivel importante a tener en cuenta, yo creo que serían los 0,50 porque es una zona psicológica, pero antes de los 0,50 yo creo que tenemos que romper los máximos anteriores. ¿Cómo calculamos esta onda que ahora mismo pues, se tiene que producir? Pues en temporalidad más alta, porque ahora mismo pues aquí no podemos realmente sacar nada con sentido, ya que al final yo lo que estoy viendo aquí es un impulso, una corrección, ¿vale? Una corrección algo más elaborada, un impulso, una corrección, y ahora mismo estamos con el siguiente impulso. Entonces, si nos lo tomamos así, ¿vale? Que al final hay muchas interpretaciones, aquí cada uno pues interpreta lo que quiere. Yo ahora mismo lo que tendría que hacer en todo caso, ¿vale? En todo caso, y disculparme si no la acertamos mucho porque ahora mismo creo que es algo complejo de intentar interpretar. Si conseguimos entender que esto de aquí es el impulso y esto es la corrección, ¿vale? Y esto está haciendo otro impulso, tendrías que coger Fibonacci, ¿vale? Que sería este punto de aquí hasta este punto de aquí y veríamos que hemos desacelerado justamente en 0,75 de Fibo, ¿vale? Os lo voy a marcar aquí para que lo veáis. En este caso, disculparme. Vamos a coger la flecha. Hemos frenado justamente aquí, ¿vale? Al final, tener en cuenta que esto no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Al final es un rango. Aquí ha coincidido bastante, pero tener en cuenta que esto al final es así, ¿vale? Esta zona es donde buscamos un pullback, porque al final los gráficos no son perfectos. A veces hay toques que dan casualidad de que es justamente en la media móvil, pero otras veces simplemente es una zona que rechaza. Entonces, cuando hemos visto que hemos rechazado, hemos tocado la diagonal alcista, por lo que muy buena señal porque consolidamos una vez más este nivel de soporte, esta diagonal alcista. Vemos como hay bastante ruido, es decir, vemos como que sube, baja otra vez, pero ya hace un mínimo creciente en este pullback porque esto al final es un retroceso. Vemos que está haciendo un mínimo creciente, ¿vale? Que esto es una buena señal. Y de esta zona a esta zona estamos haciendo un máximo creciente. Entonces, después de un mínimo creciente, viene un máximo creciente que ya está por encima de este que tenemos justamente aquí, ¿vale? Entonces, después de enseñar esto, ahora es cuando podemos lanzar Fibonacci, ¿vale? Cogeríamos el impulso y la corrección y a ver hasta dónde nos lleva. Es el impulso hasta este punto, vamos a colocarlo hasta aquí, y ahora mismo hasta el punto mínimo del pullback, que sería este de aquí, o podríamos llegar a considerar este, ¿vale? Yo en este caso me quedaría con este, porque aquí es realmente donde hemos visto el gran rechazo, ¿vale? Esto ha sido volatilidad del mercado, el día de la caída, entonces prefiero quedarme con el pullback hasta donde hemos visto que realmente ha existido la desaceleración y no la manipulación. Entonces, ¿qué nos coincide? El 0,618 de la extensión, que sería como el primer punto de take profit, no es el mío, pero suele ser para muchas personas, es el máximo anterior. Entonces, aquí ya podéis tomar ganancias una parte, porque entonces ya no está interpretando de alguna forma el gráfico de que aquí hay un nivel de resistencia. Entonces,
El siguiente ya sería en 0.66, que nos quedaría pues un total de un 60% más o menos de subida. Y luego ya iríamos directamente a por el 1.272, que es bastante, y el 1.618. Hasta la zona máxima y más óptima es un 200%, que es bastante. No creo que lleguemos al menos sin tener ningún pullback, ya que un movimiento alcista directamente así no creo que fuese muy bueno, porque ya veis que cuando tenemos un movimiento de mucha subida, ¿vale? Como podría ser este con un 300%, luego tenemos una caída de un 61%, ¿vale? Entonces, básicamente os quería comentar esto. Ahora mismo pues estamos en una fase alcista, en un impulso de Rose, y vamos a tener en cuenta la zona de los 0.46, pero a partir de aquí, si conseguimos romper con fuerza, lo más probable es que vayamos directamente a por los 0.66, ¿vale? Así que bueno, familia, no tengo mucho más que aportar aparte de este cambio de setup. Espero que os haya gustado. La verdad es que estoy haciendo una inversión aquí de tiempo, sobre todo de dinero, pero porque quiero traeros también la mejor calidad posible y pronto veréis todas las novedades del canal. Así que esto es todo. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.